Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy hablaremos acerca de la aplicación de los materiales. Iniciaremos hablando acerca de la industria básica. La industria básica es aquella que se dedica a extraer el mineral del subsuelo, lo mueve y lava, funde y refina para obtener el metal que se utilizará para obtener diferentes productos. El proceso para obtener la materia del subsuelo es el siguiente. Se inicia con un cateo, que no es otra cosa más que la búsqueda del mineral. Sigue un estudio tecnológico y económico. Sigue un estudio de factibilidad. Se selecciona el método más adecuado de explotación para el tipo de subsuelo y mineral. Y una vez obtenido el material, se lava y refina para obtener el mineral puro. Y finalmente se realiza formalmente el proceso de explotación. Industria metalúrgica y siderúrgica. La industria metalúrgica transforma el metal extraído de las minas en lámina de metal que la industria de transformación utiliza para la fabricación de productos. La industria siderúrgica es también una industria metalúrgica que se dedica exclusivamente al mineral del hierro para obtener su fundición y elaborar aceros. El proceso metalúrgico se divide en los siguientes pasos. Concentración del mineral, que consiste en separar el metal o compuesto metálico del material residual, denominado ganga, que lo acompaña en el mineral. Los métodos a efectuarse pueden ser por gravedad, por flotación o por separación magnética. Legivación. El mineral se somete a una corriente de agua que arrastra las partes menos pesadas, y la mena, que es denominada la parte más pesada, se va al fondo. En caso de que la mena presente propiedades magnéticas, se llevará a cabo el proceso de separación magnética. Flotación. La mena es mojada por el aceite y el mineral finalmente triturado se mete a un depósito con agua agitando la mezcla. La mena flota y la ganga se hunde, es decir, la parte más pesada flota y el material residual se hunde. Tostación o calcinación. Tiene por objeto transformar el mineral en óxido para después proceder a su reducción. La tostación se lleva a cabo cuando el metal es un sulfuro y la calcinación se lleva a cabo cuando el metal es un carbono o un hidróxido. Reducción. Una vez el mineral en forma de óxido se reduce empleando sustancias capaces de quitarle el oxígeno mediante carbón, hidrógeno o otro metal. Afino. En este proceso está destinado a eliminar las impurezas de los metales y purificarlos del todo. Proceso metalúrgico por polvos. Este proceso se distingue del tradicional debido al uso de polvo metálico como materia prima junto con algunos lubricantes y materiales maleantes en donde una vez que estos son mezclados se compactan para posteriormente hacer procesos de sinterizado y manufacturar distintos tipos de piezas. Proceso siderúrgico. Durante el proceso siderúrgico se utilizan hornos que son de tipo vertical llamados altos hornos. En estos hornos se obtiene el arrabio, que es producto principal que se obtiene a la salida del alto horno, compuesto por un 95% de hierro, 3.5% de carbono y porcentajes menores de otros elementos. El mineral de hierro se somete a un ahumado donde se seleccionan los trozos del tamaño adecuado. Posteriormente se utiliza el carbón de coque como agente reductor y calefactor y como fundente básico se utiliza la caliza y como fundente ácido el silicio. El coque sufre una combustión incompleta desprendiéndose monóxido de carbono gaseoso que al entrar en contacto con el mineral de hierro se apodera del oxígeno para formar dióxido de carbono. De esta forma, el mineral de hierro se reduce convirtiéndose en hierro metálico. Industria petrolera. Es la industria que se dedica exclusivamente a la extracción y separación del petróleo y sus derivados. Se puede observar que en la columna de destilación los derivados más ligeros suben y los más pesados quedan al fondo, considerándose así los más pesados como el asfalto, combustoleto, lubricantes, diésel, turbocina, gasolina, nafta y finalmente el gas.
Industria petroquímica. Esta industria se dedica a la refinación y transformación del petróleo hasta la obtención de un producto final. Suele ser una de las industrias más importantes en el orbe mundial debido a que es más diversa e independientemente de cualquier otra. Industria metamecánica. Esta es una industria en la cual los materiales metálicos y polímeros predominan en la fabricación de máquinas, aunque también estas máquinas son utilizadas para fabricar herramientas como tornillos, piezas de metal, tuercas, entre muchas otras más herramientas. Componentes electrónicos. Se denomina componente electrónico a aquel dispositivo que forma parte de un circuito electrónico. Los componentes son dispositivos físicos, mientras que los elementos son modelos o abstracciones idealizadas que constituyen la base para el estudio teórico de los mencionados componentes. El movimiento de los electrones es el motivo fundamental del funcionamiento de los circuitos, tanto los componentes eléctricos como los electrónicos. La única diferencia es que los componentes electrónicos utilizan componentes tales como válvulas, semiconductores y los circuitos integrados, mientras que los circuitos eléctricos utilizan condensadores, resistencias o bobinas, entre otros. Clasificación de los componentes. Su clasificación se basa en dos: discretos, que son aquellos que están encapsulados uno a uno, como es el caso de los resistores, condensadores, diodos, transistores, entre otros. Y los integrados, que forman conjuntos más complejos que pueden contener desde unos pocos componentes discretos hasta millones de ellos, como un amplificador operacional o una puerta lógica. Industria de la construcción. Es un conjunto organizado de personas y bienes que tienden a realizar los trabajos contratados utilizando mano de obra, calidad en su maquinaria y equipo, así mismo como en sus materiales y medios financieros con un beneficio óptimo. Las características de los materiales de construcción son densidad, resistencia a la compresión, resistencia a la tracción, duros, frágiles y económicos. Clasificación de estos materiales. Petros. Suelen ser naturales aunque a veces procesados por el hombre. Derivan de la roca o poseen una calidad similar a la de esta. Cerámicas y vidrios. Se obtienen a partir de la cocción del barro o de la fricción el vidrio. Materiales aglutinantes. Es todo aquel material que se endurece al aire libre. A este proceso se le llama fraguado, como es el caso del cemento y el yeso. Materiales compuestos. Son productos formados por la mezcla de varios materiales, como por ejemplo el asfalto y el hormigón. Y finalmente, materiales metálicos, que son aquellos que se obtienen a partir de los minerales. Agroindustrias. Las agroindustrias tienen como objetivo la transformación industrial de los productos agrícolas para darles un mayor valor agregado. Establecen medidas y técnicas para el manejo y tratamiento de los productos agropecuarios, tanto para ingresarlos al mercado en fresco como para su transformación. Se divide en dos categorías. La parte alimentaria se encarga de la transformación de los productos de la agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca en productos de elaboración para el consumo. Y la parte no alimentaria es la encargada de la parte de transformación de materias primas utilizando sus recursos naturales para realizar diferentes productos. Tipos de actividades relacionadas con la agroindustria. Principalmente hay dos muy importantes. Los procesos de selección de calidad, clasificación, en este caso por tamaño, embalaje, empaque y almacenamiento de la producción agrícola.
Transformaciones posteriores de los productos y subproductos obtenidos de la primera transformación de la materia prima agrícola. Seleccioné como ejemplo de maquinaria a las rampas hidráulicas de dos postes, mejor conocidos también como elevadores de autos. Los elevadores de autos son un tipo de maquinaria en donde su uso se enfoca principalmente en diversas tareas de mantenimiento y reparación de vehículos. Este es uno de los tipos de elevadores de autos que cuenta con dos fuentes de apoyo y brazos de base. Su función principal es sostener diversas clases de automóviles a la altura que el técnico estime más conveniente para realizar su trabajo de reparación. Partes de la rampa. Columnas giratorias de 30 grados. Consta de columnas que tienen la característica de girar hasta 30 grados para darle más espacio a la hora de abrir las puertas del vehículo y un mayor espacio de área de trabajo. Apoyos con almohadillas de goma antideslizante para colocar debajo de vehículos compactos de piso bajo o deportivos. Brazos con engranes automáticos. Cada brazo está equipado de engranes resistentes, los cuales se enganchan de manera automática cada vez que el elevador se eleva. Cuando el elevador se baja, los engranes de los brazos se desenganchan automáticamente para proporcionar un fácil posicionamiento de los brazos del elevador. Sensor de apagado automático. Un sensor en forma de barra rígida y acolchada detiene el elevador de vehículos automáticamente para evitar el contacto con la estructura transversal superior. Cilindros hidráulicos industriales. Están equipados con un pistón maquinado de acero con envolturas especialmente diseñadas que constan con bandas de seguridad y desgaste y que prácticamente eliminan cualquier derivación de fluido. Propiedades del acero. Debido a que la gran parte de los elementos que conforman esta rampa son elaboradas de acero, ya que hablamos de una estructura que es capaz de soportar hasta 4 toneladas, es por eso que las propiedades de este tienen que ser muy rígidas. El porcentaje de carbono es del 0.55%. Tienen una resistencia mecánica de 70 a 75 kg por milímetro cuadrado. Una dureza en Brinell de 200 a 220. Bajo un tratamiento de templado, estos aceros pueden alcanzar un valor de resistencia de 100 kg por milímetro cuadrado y una dureza de 275 a 300 dureza en Brinell. Propiedades del neopreno. El neopreno es un polímero que se deriva del cloropreno, por eso también se le conoce como policloropreno. El neopreno se caracteriza por su inercia química, lo que quiere decir que tiene poca tendencia a reaccionar con otras sustancias químicas. Su inercia química se debe a que posee estabilidad molecular, por lo que cuenta con fuertes energías de enlace. Algunas de sus propiedades es que tiene una alta resistencia al ozono. Su resistencia es aceptable a agentes químicos y solventes. Sus propiedades hacen que no se distorsione con la flexión. Tiene resistencia a la luz del sol. Su estructura puede ser modificada por la copolimeración del cloropreno con el azufre. Resiste a las inclemencias del clima y la torsión. Tiene buena flexibilidad. Elementos más esenciales de transmisión de potencia. Tornillo de potencia. Se utilizan para convertir un movimiento giratorio en longitudinal uniforme. Las aplicaciones comunes incluyen conectores, válvulas, máquinas, herramientas y máquinas de transmisión de movimiento. También los tornillos permiten el ajuste de posición muy precisa, ya que proporcionan una alta relación de reducción de rotación con el desplazamiento longitudinal. Poleas. Una polea es un dispositivo mecánico de tracción que sirve para transmitir una fuerza. Sirve para reducir la magnitud de la fuerza necesaria para mover un peso y además es el punto de apoyo de una cuerda que moviéndose se arrolla sobre ella sin dar una vuelta completa, actuando en uno de sus extremos la resistencia y en otro la potencia. Bandas de distribución de potencia.
La correa de distribución o banda de distribución es una correa de goma que normalmente enlaza un generador de movimiento con un receptor de la misma por medio de poleas o piñones. Cadena de transmisión. Una cadena de transmisión sirve para transmitir del movimiento de arrastre de fuerza entre ruedas dentadas. En el elevador electromecánico no cumple una función de transmisión de fuerza, sino que solo regula la sincronización de los tornillos de potencia, es decir, cuida que estos giren a la misma velocidad, ya sea de subida como de bajada. Columnas metálicas. Estas columnas son de material rígido, capaces de soportar todas las cargas que se ejercen al momento de ascender un vehículo. Además, es aquella que aloja a todos los elementos del elevador, de autos, ya sean fijos o móviles.